Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Muy buenos días, Dios los bendiga. Es un privilegio para mí poder acompañarlos el día de hoy en el estudio de la palabra de Dios. De pronto tú no estuviste la semana pasada, me perdí la prédica de la semana pasada o del año pasado. Gracias, mi querido Jero. Arrancamos una nueva serie que hemos titulado La Mesa, ¿sí? La comunidad de Jesús. Y a lo largo de esa predicación pudimos aprender algo muy lindo sobre cómo Jesús lavó los pies de los discípulos, cómo se ve el servicio. Ahora, antes de empezar a desarrollar el texto de esta mañana, ¿sabes? Tuve el privilegio de preguntarle a varias personas de la iglesia que asisten, ¿cómo ha sido ese momento en que se han tenido que despedir? ¿Cómo es ese momento? ¿Qué es lo que sienten? Porque muchos de las personas que asisten a nuestra congregación han tenido muchos que dejar su país, han tenido que moverse de un lugar a otro, han tenido que decirle adiós a sus hijos o a sus lugares donde estaban sirviendo. Y sabes que cuando empecé a recibir toda esa cantidad de respuestas, hubo algo que me empezó a llamar la atención, y es que habían varias palabras que todos repetían, como miedo, incertidumbre, angustia, tristeza, frustración y dolor. Las despedidas son algo muy duro, ¿sí? Son difíciles de manejar. Yo he tenido que despedirme de mi familia muchas veces. Uno con el tiempo se acostumbra, pero me acuerdo la primera vez que tuve que decirle adiós a mis papás. Me movía a otro país y yo decía, uy, esta vaina es muy difícil de manejar. De manera que traté de reunir todas las oraciones, todo lo que me escribieron a través de WhatsApp, y más o menos traté de formar una frase, una idea de cómo es el sentimiento de despedida. Y esta frase quedó más o menos así: al principio sentí mucho miedo, incertidumbre y angustia ante el cambio, porque prefiero la estabilidad. Y aunque no ha sido fácil y muchas veces regresa el miedo, la tristeza, la frustración y el dolor de despedirse de la familia y de los seres amados para comenzar algo nuevo, decidimos no separarnos y seguir juntos como familia para no vivir un doble dolor. Tremendo, ¿no? Yo creo que si hay algo que toca el corazón del ser humano es las despedidas. Son esas noticias duras que uno recibe, tal vez de papás, cuando escuchan a sus hijos decirles, ¿sabes qué? Me voy. Y puedes llorar y tienes una angustia porque son noticias muy complicadas de manejar. Ahora, el día de hoy, ¿sabes? Vamos a adentrarnos en un pasaje bien interesante. Tiene mucha información que vamos a tratar de alguna manera desarmar, sacar a la luz para que podamos ver lo que la Escritura tiene para nosotros. Pero hay algo que vas a notar a lo largo de este pasaje, ¿sabes? Es a Jesús como el buen pastor, a Jesús de una manera amorosa, tierna, paciente, no airado, no molesto, aunque sus discípulos a veces parecía que le querían sacar el mal genio. No, Él es todo lo contrario. Él responde con un amor, con una paciencia. Y recuerda que cuando llamamos la mesa a esto es porque Jesús está en las últimas horas antes de llegar a la cruz. Jesucristo está teniendo esas últimas conversaciones con sus discípulos antes de llegar a la cruz. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Y voy a invitarlos a que nos pongamos de pie. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Como es nuevo año, estoy estrenando nueva Biblia. A veces las hojas se pegan, ¿no? Cada vez que uno estrena una nueva Biblia es como difícil aprender a ubicarse en ella. Pero vamos a invitar a que todos vamos a ponernos de pie. Vamos a leer al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Y vamos a leer desde los versículos 1
hasta el 14. Y dice así la palabra de Dios: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí y las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, creador de todo lo que podemos ver y palpar, el día de hoy, Señor, venimos a descubrir un poco más de quién eres tú. Hay profundas verdades en tu persona y en la Escritura que para muchos son difíciles de comprender. Lo fueron para tus discípulos y en muchas ocasiones lo han sido para nosotros y para mí. Hay momentos en que las dudas y las frustraciones nublan nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir por fe y no por vista. De manera que, Dios, clamamos para que tu Espíritu nos ayude a caminar de la manera en que tú lo hiciste, mi Dios. Danos la oportunidad de amar como tú nos modelaste, de consolar a nuestros hermanos en dificultades de la manera en que tú lo hiciste, mi Dios, con un corazón tierno y amoroso, siempre dispuesto a responder las inquietudes y las dudas de tus discípulos. Por último, Señor, clamamos por tu ayuda y una ayuda especial, por un poder especial que solo viene de ti, para que podamos presentar el día de hoy tu palabra de una manera atractiva, relevante, pero sobre todo fiel a lo que el texto dice, Señor. De la manera que Juan lo intentó comunicar para nosotros, que podamos entenderlo. En todo esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Señor y Salvador. Y su iglesia dice: amén. Pueden tomar asiento. Antes de empezar a desarrollar este pasaje el día de hoy, quiero ponerte un poquito en contexto. Tal vez tú no estuviste la semana pasada, como lo mencioné anteriormente, o tal vez no has podido dimensionar todo lo que ha ocurrido desde el capítulo 13 y va a seguir ocurriendo en adelante. Resulta que Jesús está allí con sus discípulos, está tomando la cena y les va a decir 3 noticias que son muy difíciles de dirigir o muy difíciles de entender para sus discípulos, sus amigos. La primera que le dice está en el versículo 21 del capítulo 13. Jesús le dice a uno de ellos que lo iba a entregar. Están los 12, acaba de lavarle los pies a sus discípulos y le dice a ellos: ¿saben qué? Uno de ustedes me va a entregar. De manera que los amigos de Jesús, sus discípulos, empezaron a aturdirse. Juan estaba acostado sobre Jesús y Pedro lo mira y le empieza a hacer señales. Pregúntale de quién se trata.
Entonces Jesús le dice, el que mete la mano en el pan conmigo, este es. Ninguno de ellos entendió eso. De manera que Judas mete la mano y sale, se va. Y luego Jesús les manda otra bomba. Jesús les dice en el versículo 33 que se va a ir, que lo buscarán y no lo encontrarán, y que a donde se va, ellos no pueden ir. Entonces los discípulos dicen, ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? Nosotros hemos estado esperando el Mesías, un libertador, un rey. ¿Cómo es que Jesús nos va a decir a nosotros, sus mejores amigos, los más cercanos, que se va y no podemos ir a donde Él va? Que a donde no lo vamos a poder encontrar, lo vamos a buscar, pero no lo vamos a poder encontrar. Eso era muy difícil para ellos de entender, porque todo el pueblo judío, incluso los discípulos, estaban esperando que Jesús los libertara de la esclavitud de Roma. Tanto así que cuando Jesús, 6 días antes de que ocurriera esta situación, Jesús entra a Jerusalén en un pollino. ¿Y sabes qué quiere hacer el pueblo? Declararlo rey. Finalmente, el versículo 38 del capítulo 13 dice una noticia muy dura también, pero estaba dirigida a uno de ellos. Jesús le dice a Pedro que antes de que el gallo cante, Él lo va a negar 3 veces. Ahora, para Pedro tuvo que ser muy difícil escuchar eso, porque él estaba diciendo, Señor, dispuesto estoy a ir a morir contigo. Entonces Jesús tiene que corregirlo y decir, espera, ¿tú vas a morir por mí, Pedro? ¿Realmente? Si antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Ahora, esas noticias, esas 3 frases, esas 3 bombas, para los discípulos fue muy difícil de entender. Todo eso diciendo, ¿cómo es posible que nos digas esto, Señor Jesús? Y entonces empezamos en el capítulo 14, el versículo 1, y dice así el Señor Jesús: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde yo voy. ¿Sabes? Este texto que vamos a estar trabajando el día de hoy está dividido en 3 partes. Tal vez 4 si el tiempo no lo da. Y lo primero que quiero hacer es que nos enfoquemos en estos primeros 4 versículos. Y vamos a empezar a sacar ideas de allí. Lo primero que quiere hacer Jesús, después de esas noticias tan fuertes que acaban de escuchar en el capítulo 13, Jesús quiere tranquilizar a sus discípulos. Quiere darles paz. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo primero que les dice a él, el versículo 1, tiene 3 mandatos, 3 instrucciones, 3 imperativos. La primera es, no se turbe tu corazón. Ahora, la palabra turbar refleja una angustia, un dolor, algo muy profundo que está ocurriendo en el corazón. Parece que a raíz de esas 3 noticias que les dio Jesús a ellos, su aspecto empezó a cambiar. Empezaron a entristecerse. ¿Dónde? En su corazón. Y aquellos que conocen la Escritura entenderán que el corazón no está hablando de un órgano físico generalmente, sino que está hablando de todo lo profundo del ser. Lo que para nosotros es muchas veces la mente, para el judío es el corazón, de donde provienen las emociones, los pensamientos, todo. De manera que Jesús ve a ellos y los ve demasiado cargados, demasiado angustiados. Y les dice, tranquilos, no se angustien, no se preocupen, no se turben en su corazón. Y luego les da 2 mandatos. Crean en Dios y crean también en mí. Y como un buen padre, empieza a argumentar por qué deben creer en Dios y por qué deben creer en Él.
Ahora, esos creen que vas a encontrar ahí. Resulta que en español solo tenemos una manera de dar instrucciones, pero el griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, tiene dos formas para dar instrucciones o mandatos. Una es de una sola vez, un mandato que tú solo tienes que hacer una vez, pero hay otro mandato que es repetitivo y es progresivo. De manera que Jesús le está diciendo a ellos: crean en Dios progresivamente, constantemente, todo el tiempo, y crean de la misma manera en mí. Así como creen en Dios, deben creer en mí, y esto debe ser constantemente y progresivamente. No solo una vez, no solo a través de un acto, sino constantemente. ¿Y por qué? Mira lo que dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Sabes? Para los judíos, especialmente para los discípulos, esto tuvo que traer un impacto muy grande. Quiero mostrarte una imagen. Más o menos así se veía una casa en los tiempos de Jesús. No eran muy grandes, no eran espaciosas. Aquellos que tenían casas grandes en el tiempo de Jesús eran solo las personas muy ricas, los gobernantes, pero el resto de la población vivían en casas muy pequeñas. De manera que cuando Jesús empieza a decir en la casa, ellos ya estaban pensando tal vez en un lugar físico, pero salió de eso. Jesús sale de eso porque dice así: hay muchas moradas. Y cuando habla de moradas, está hablando de lugares, como espacios muy grandes, muy amplios, donde pueden habitar muchas personas. Algo difícil de comprender para ellos. Entonces, para profundizar la idea, Jesús dice: voy a prepararles un lugar para ustedes. De manera que Jesús no está diciendo simplemente va a haber una morada en el cielo a donde Él va, y a donde Él va es a donde está el Padre. Allí ya pueden ellos empezar a imaginar, ok, ¿a qué tipo de lugar se está refiriendo? Pues los judíos sabían dónde habitaba Dios. ¿Ya? No habitaba en un templo, aunque ellos tenían esa imagen de un templo por el arca, pero ellos sabían que el templo solo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, no donde Dios habitaba. Ellos sabían que Dios habitaba en el cielo. Y allí les dice Jesús: voy para allá, voy a preparar un lugar allá. ¿Y para quién va a ser? Para ustedes. Tranquilos. A donde yo voy es para ir a preparar un lugar para ustedes, para el futuro. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Entonces viene y les dice otra cosa para tranquilizarlos, para darles aliento. Vendré y los tomaré para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Tú puedes ver la fuerza en esos verbos. Vendré, tomaré, estén. Como que Jesús le está diciendo: ok, voy a ir a un lugar. Y aquellos que han leído el Apocalipsis tal vez están imaginando esas calles de oro, ese río de cristal, mansiones gloriosas en el cielo. Claro, eso es lo que dice Apocalipsis, escrito también por Juan. Pero aquí, lo más importante no es el lugar, sino lo que dice este versículo 3. Vendré y los tomaré para que donde yo esté, ustedes estén. Yo creo que lo más lindo del cielo, cuando tú lo piensas, no es lo que va a haber en el cielo, sino quién va a estar en el cielo. ¿Quién va a estar allá? Hay una historia que quiero leerles. Se llama el autor. No importa el nombre ni el autor, pero quiero que escuchen atentamente. David era un joven cristiano que había triunfado en los deportes, en su carrera, y estaba sirviendo al Señor con alegría. Al cumplir 30 años, se enfermó gravemente y durante 2 años, él y su familia vivieron la agonía de una enfermedad fatal,
que lentamente lo fue consumiendo. Durante todo este tiempo, su padre, un pastor, vivió sumergido en la tristeza. Una noche fue a visitar a su hijo, quien cada vez estaba más débil y próximo a la muerte. Acércate, papá, y dame un abrazo, dijo David. El padre así lo hizo. El muchacho continuó con una voz muy baja. Creo que esta noche iré a estar con el Señor. Y quería agradecerte por el ejemplo que tú y mamá me han dado. Y también quiero darte gracias por haberme guiado al Señor cuando era niño. Ahora quiero que oremos juntos por última vez. El pastor apenas pudo orar por la emoción. Pero antes de hacerlo, abrazó a su hijo y le dijo: David, ¡qué suerte tienes! Siempre creí que llegaría al cielo antes que tú. Piensa en lo maravilloso que será esta noche. Estarás con Adán, con Moisés, con José, con Daniel y con tantos otros. Tienes suerte, hijo. Y lo que es más maravilloso, verás al Señor Jesús. Después de hacer una pausa para enjuagar sus lágrimas, el padre agregó: hijo, cuando veas al Señor Jesús, dile que tu papá lo ama mucho. Oraron juntos y el pastor se fue a su casa, y más tarde esa noche el médico lo llamó por teléfono para avisarle que David había fallecido. A la mañana siguiente, domingo, el pastor anunció a su congregación: David ya está en el cielo. Ahora tengo paz y puedo enfrentar el futuro con absoluta confianza. Él ya está para siempre con el Señor Jesús. ¿Sabes? Eso era lo que quería Jesús comunicarle a sus discípulos. Tranquilos, aunque yo me voy a volver por ustedes. Voy a llevármelos a donde yo esté. ¿Y sabes para quién aplica esto? Para el que cree. Yo creo que muchas veces nosotros vivimos la vida en angustia y dificultad, pensando que esta vida es todo, cuando hay un mejor lugar que el Señor ha estado preparando para los que le aman. Un lugar eterno donde Él va a estar allí con nosotros. Él nos va a llevar y nos va a tomar. ¿Cuándo? Pues todos saben que la iglesia espera algo que nosotros hemos llamado la segunda venida. Cuando el Señor viene por su iglesia a tomarnos con Él y llevarnos con Él para que estemos con Él y Él con nosotros. De manera que Jesús está tratando de decirle: tranquilos. Tranquilos, hay un mejor lugar y voy a prepararles ese lugar. Y luego les dice algo muy importante. Versículo 4. Y conocen el camino a donde yo voy. A partir de aquí, parece que nos vamos a enfrentar con los estudiantes más duros tal vez, o más difíciles de encontrar en la Escritura. Porque a raíz de esa última frase de Jesús, ocurre algo. Ocurre un problema en el corazón de alguien que vamos a empezar a escribir. Ahora Jesús les ha dicho: miren, por todo lo que les he dicho, ustedes conocen el camino, ya saben. Y entonces las dudas de Tomás aparecen. Ahora, antes de decirles y hablar de Tomás, la Biblia narra 3 eventos sobre Tomás. La primera vez que la Biblia habla de Tomás la encontramos en Juan, el capítulo 11, el versículo 16. Y allí dice que Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a los condiscípulos, a todos los amigos con los que Jesús compartía: vamos nosotros también para morir con él.
Sabes, en Juan el capítulo 11, Tomás está dispuesto a ir a morir con Jesús. Yo me voy a ir allá a morir con él. Luego ocurre esta escena del capítulo 14 y luego otra escena en Juan capítulo 20. Ahora, en el Juan el capítulo 20 vemos a un Tomás dudoso, que no cree. Y mira cómo desde aquí, desde este momento, sus dudas ya se han empezado a incrementar. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Ahora quiero ponerte un poquito más, ¿sabes? A raíz de las palabras de Jesús, el texto griego pone a Tomás en la primera parte de la oración, no como al final en nuestras traducciones. ¿Por qué? Porque parece que al Tomás escuchar las palabras de Jesús, lo primero que quiere hacer es protestar o aclarar sus dudas. Señor, dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. Pero Jesucristo les acaba de decir que ustedes ya conocen a dónde voy. Ahora, la pregunta de Tomás tiene dos problemas. Primero, es que él está pensando en un camino físico. Es decir, que los judíos anteriormente, ellos caminaban largas distancias. Ellos sabían por dónde era la ruta. Todos sabían cuál era la ruta a Jerusalén. Desde todo lugar de Israel se venían ellos a Jerusalén. Ellos conocían el camino. Pero Jesucristo les estaba diciendo, no, yo no voy a un camino físico, yo voy al Padre. De manera que tienes que pensar espiritual, pero la pregunta de Tomás está refiriéndose a un camino físico. Como yo necesito la ruta para llegar de A a B. Como el GPS, el que usamos nosotros, el Google Maps. Voy para tal lugar, A a B me lleva. ¿Cuál es la ruta? No. Jesucristo le dijo entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ese yo soy es muy importante, porque en el Evangelio de Juan hay 7 yo soy. Yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y yo soy la vid. Aquí Jesús empieza a direccionar todo eso, ese único camino al Padre, a Él. Yo soy el camino. Ahora mira que no dice yo soy un camino. Yo no soy un posible camino, sino yo soy el camino. Y esto es muy difícil para aquellas personas que empiezan a cuestionar las religiones. Muchos llegan y se acercan a los creyentes y dicen, entre tantas religiones que hay en el mundo, ¿cómo los cristianos dicen que ellos son el único? Pues no lo decimos nosotros, lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único camino. Y luego dice la verdad y la vida. Ahora, esto hay que entenderlo bien. ¿Sabes por qué? Porque Juan escribe después de ¿qué? De que ha ocurrido muchos eventos. Él escribe este evangelio en el año 80 al 90 más o menos. De manera que ya ha ocurrido muchas cosas como la resurrección de Cristo. ¿Y sabes qué dice? Que entiende, al principio no entendía esto. Seguramente Juan no entendía a lo que Jesucristo se refería. Pero después de que ocurrió la resurrección, después de que Jesucristo resucitó entre los muertos, todas las palabras de Jesús tomaron sentido, porque Él ya había dicho, voy a morir, voy a ir al Padre y voy a resucitar, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Jesucristo ya les había dicho que Él era la verdad. Y porque Él es el verdad, también es vida. No sé si ustedes se han leído el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, sino que tenga vida
vida y vida eterna, no cualquier vida. Porque Jesucristo no es solo un camino, sino es un camino vivo. Y si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido al Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Ahora, cuando tú piensas en esto, hay un puente muy famoso en los Estados Unidos. Mientras yo pensaba un poquito en esto, cómo poder ilustrar esta idea, sabes, el puente de San Francisco Comunica es muy largo, muy largo. Cruza todo un océano. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera en que los americanos lograron comunicar dos ciudades que era imposible antes comunicarlas. De la misma manera, Jesús es como un puente, porque hay un mar inmenso que nos separa de Él. ¿De quién? Del Padre. Hay un mar inmenso que nos separa y necesitamos un puente, un camino, un nuevo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De manera que cuando Cristo vino aquí a la tierra fue a construir ese puente que estaba roto por culpa del pecado, para que ahora sus discípulos y todo aquel que cree en Jesús tenga esa conexión, pueda ir al Padre y el Padre pueda venir al Hijo, y que nosotros podamos tener ese paso, ese camino que antes estaba roto. Y entonces el verso 7 dice lo siguiente. Biblia Nueva, perdón. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido al Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Sabes, mira que ese hubieran comunica un tiempo pasado, pero que está también en el presente. ¿Sí? Si ustedes hubieran conocido al Padre, algo que ocurrió en el pasado, y me hubieran conocido a mí, ¿qué hubiera ocurrido? Conocerían al Padre y lo han visto. Entonces, hay un problema aún mayor en uno de los discípulos. Las dudas de Felipe se hacen más fuertes. Mira cómo no solo Tomás está dudando, está tratando de pensar en un camino físico. Ahora Felipe tiene una respuesta aún más problemática. Dice el versículo 8 al 10, vamos a leer. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Ahora, nuevamente, el texto griego coloca a Felipe al principio de la oración. Parece que las palabras de Jesús no fueron muy claras. Le estoy diciendo, si ustedes me hubieran conocido a mí, como hubieran conocido a Dios, habrían entendido de lo que estoy hablando. Más claro no canta un gallo. Solo puedo yo ser el camino a Dios, solo yo. Entonces Felipe, tan buen estudiante que es, dice, Señor, muéstranos al Padre. Ahora, mira que esto es un mandato, pero como les dije, el griego tiene dos formas de dar mandatos. Uno es una acción única y otro es una acción progresiva que yo tengo que hacer en el tiempo. Aquí Felipe está diciendo una sola vez. Quiero ver a Jesús o quiero ver al Padre una sola vez. Muéstramelo una sola vez. Y con eso estamos satisfechos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús dijo yo soy, estaba refiriéndose o traía a la mente ¿a qué? Al Éxodo. Éxodo 3:14. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el que soy. Yo soy, te ha enviado.
le dijo a Moisés. De manera que, claro, Felipe pensó en esa frase, oh, yo soy. Entonces él quiere ver a ese Padre, quiere una teofanía, quiere que Jesucristo le baje, o sea, que Dios se revele como se reveló a Moisés una sola vez. Pero mira que la inquietud de Felipe no es solo de él, porque ese muéstranos está en plural. Él está comunicando todo el sentimiento que tenían los discípulos. Querían ver a Dios Padre una sola vez. Con eso era suficiente. Y entonces Jesús, en vez de ponerse bravo, en vez de molestarse, decir, ay, qué estudiantes tan tercos, tan ignorantes, les dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿por qué le dice eso? Porque Jesucristo ha hecho obras que solo el Padre podía hacer. Jesucristo ha sanado paralíticos, ha sanado ciegos, ha multiplicado los panes, ha resucitado a Lázaro. Ha hecho tantas cosas y parece que todavía los estudiantes de Jesús no entienden. Más o menos, esto es como los agnósticos, si lo puedo llamar así. Los agnósticos dicen creer en Dios, pero no pueden creer en el Dios de la Biblia, les cuesta, tienen demasiadas dudas, así como Felipe. Entonces tú le preguntas a un agnóstico, ¿cómo puedes creer en el Señor de la Biblia? Dice, tiene que descender acá para que yo crea. Tiene que mostrarse así, como estaba pidiendo Felipe, de la misma manera, y yo voy a empezar a creer. Entonces Jesús le dice, ¿así? Felipe, ¿cuánto tiempo he estado contigo? ¿Cuánto tiempo he estado entre ustedes? ¿Cuántas obras no he hecho? ¿Cuántos milagros no he hecho? Y sobre todo, Jesús hace una acción por el que lo querían apedrear. Resulta que Jesucristo estaba predicando a una multitud más o menos como esta, tal vez más grande. Y allí hay 4 hombres que llevan a un muchacho, un paralítico, y lo suben al techo. Y entonces abren el techo y bajan a Jesús. Y entonces Jesús está ahí. Y todos están esperando que Él haga un milagro. Y Jesús lo primero que dice, ¿sabes qué es? Tus pecados te son perdonados. Y entonces todos los fariseos estaban escandalizados ante tal declaración. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede restaurar un corazón duro. Y Jesucristo le estaba diciendo primero eso. Y entonces al ver la respuesta de los supuestos líderes religiosos, Jesús dice, ¿qué es más difícil? ¿Tus pecados son perdonados o que te levantes y andes? Y entonces Jesucristo le dice, levántate y anda. Y al instante se recuperó ese joven. De manera que Jesucristo, a lo largo de todos los evangelios y todos esos 3 años que estuvo con sus discípulos, les mostró, les reveló al Padre. Pero algunos de ellos no querían entender. Algunos de ellos todavía estaban velados, tenían muchas dudas, muchas inquietudes. Y entonces Jesús dice algo que es muy importante para cada persona que está aquí. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees? Ahora mira que aquí solo hay un verbo. Estés. No hay varios, no hay 2. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No, solo está uno. Porque a partir de aquí Jesucristo lo que va a tratar de explicar es su divinidad. ¿Qué tan unido está con el Padre? ¿Cómo ellos 2 son uno? Cosas que para algunas personas son difíciles de entender. La Trinidad para muchos es difícil de entender eso. Pero a partir de aquí Jesucristo lo va a explicar detenidamente. Entonces, mira cómo desarrolla la idea.
Versículo 10. ¿No crees que yo estoy el Padre para mí? Las palabras que yo digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. De manera que Jesucristo no está diciendo, miren, yo he hecho obras. Todo lo que yo he hablado no soy yo el que está hablando, sino el Padre que mora en mí. Él habita en mí. Y los milagros que yo he hecho es porque son ¿qué? Divinos. Porque solo el Padre los podía hacer. Y como Él mora en mí, Él es el que hace las obras. De manera porque ellos dos están unidos juntos, son iguales en esencia, pero se manifiestan de manera diferente. Les dice, créanme. Y ese créanme nuevamente es un mandato, pero que es progresivo. Créanme, créanme y créanme. Que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Mira la fuerza que tiene esa palabra creer, creer, creer. Cree, cree, cree. Porque lo que tenemos en Tomás y en Felipe y en los discípulos es una incredulidad en Jesús. Todavía no podían creer. Les costaba entender que Jesucristo era Dios, era el Mesías, el Dios prometido. Como hay muchos que pueden estar sentados y están luchando con creer en Jesús. Tal vez creen en una religión. Tal vez creen en buenas obras, en hacer cosas buenas. Pero no se trata de eso. Porque Él dijo, yo soy el camino. A Él este texto apunta. A que crean en Él. Y los que creen en Él, Jesús les dice, versículos 12, 13 y 14. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores que esta, hará porque yo voy al Padre. Ahora mira que este texto no le dice solo a los discípulos, sino todo aquel que cree. Todo el que cree en Él va a hacer las obras que yo hago, y Él hará también aún mayores que estas. Y la primera pregunta que surge cuando uno lee ese versículo es, ¿qué tipo de obras? ¿Es que acaso los creyentes, todos los que creen, van a hacer cosas más grandes que Jesús? ¿Hay alguna obra tan grande como esa? ¿Caminar en agua? ¿Resucitar? ¿Es eso a lo que está apuntando Jesús? ¿Van a hacer cosas más grandes que esa el que cree? Pues todos sabemos que no hay una obra más grande que resucitarse a sí mismo, de manera que no está apuntando a eso. O sea, ¿qué está apuntando cuando Él dice, voy a hacer obras más grandes que estas? Está apuntando a Hechos capítulo 2. Cuando Pedro se paró enfrente de un grupo de hombres y empezó a predicar. Y empezó a predicarles, ¿sabes qué? Que gente llegó más que cuando caminaban con Jesús. Dice la Biblia que se convirtieron 3,000 y luego que se convirtieron 5,000 personas a Cristo. Pero aunque nosotros prediquemos, nos paremos acá y tratemos de hacer tal vez un sermón atractivo, relevante, no cambiamos el corazón. ¿Sabes quién cambia el corazón? Cristo. Porque todo apunta que al que cree en Cristo, Dios le hace una nueva criatura. De manera que, volviendo a mis notas, si yo pudiera resumir este pensamiento que hemos hablado, lo resumiría de la siguiente manera, como una verdad única del texto. Jesús explica su relación con el Padre para tranquilizar a sus discípulos y combatir su incredulidad. Todo este texto explica que Jesús y el Padre son uno, son coexistentes, coeternos. Ellos son uno.
De manera que el que cree en Cristo cree en Dios. Porque Él es uno. Y tal vez tú estás luchando. Tal vez tu corazón está lleno de dudas. Tal vez tú estás sentado al lado de un Tomás o de un Felipe. Y no pueden encontrar el camino porque no han entendido quién es Cristo de manera profunda. Tal vez se han acostumbrado a escuchar un mensaje, a asistir a una iglesia, pero todavía no han podido entender quién es el camino. De manera que, ¿sabes qué dice este texto? Cree en Cristo. Cree en el camino. Deja tu incredulidad a un lado. O hay otras personas que tal vez están pasando por momentos difíciles, que están cargados con muchas cosas. Puede ser por una enfermedad de un ser querido, dificultades económicas, puede ser por culpa del pecado de otra persona que te ha hecho mucho mal y estás sufriendo terriblemente. ¿Sabes? Yo creo que este pasaje nos alienta a que hay un mejor lugar. Cristo está preparando un mejor lugar para nosotros. Y esta vida y sus sufrimientos, sus luchas son pasajeras. No son eternas. Hay un lugar donde ya no va a haber lágrimas, ni llanto, ni enfermedades, que Jesucristo está preparando para nosotros los que creen. De manera que podemos descansar de alguna manera, que aunque tenemos las aflicciones de este tiempo presente, no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. Finalmente, yo creo que Jesús termina sus palabras a sus discípulos enseñándoles que pidan. ¿Y qué Él hará? Él responde a las peticiones. Podemos pedir, pero sabes que cuando Él finaliza, Él dice algo. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De manera que a veces deberías empezar a evaluar cómo pides. Si es para gastar en tus deleites, si es para pedir, Señor, lléname de bendiciones. Todo eso que pides glorifica al Padre. ¿Es para glorificar al Padre? Porque creo que a eso apunta cuando pedimos y oramos, que nuestras acciones y todo lo que tengamos sea para glorificar al Padre. Dios nos invita a pedir, a orar, de manera que si tú quieres aprender a orar, a las 10:30 estamos siempre los domingos aquí orando. Puedes venir a orar. Va a haber una cumbre de oración, una minicumbre. Anota ese sábado, guárdalo y ora. Para que aprendas cómo orar como Cristo oraba. En su nombre, para que el Padre sea glorificado. Amemos al Señor. Vamos a orar. Amados hermanos, qué lindo es ver tu cuidado y tu amor por tus discípulos. Qué hermoso es saber que tú estás preparando un lugar para nosotros. No cualquier lugar. Un lugar especial donde tú moras, donde tú habitas y donde nos quieres llevar a que estemos contigo, Señor. Dios, clamamos que vengas y vengas pronto por tu iglesia, Dios. Oh, ven en nuestro rescate, Señor, llévanos a tu presencia. Por favor, ven pronto, Dios. Pero si aún no llegas hoy, o mañana, o pasado mañana, Señor, ayúdanos a combatir nuestra incredulidad.
Ayúdanos a creer, Dios. Solo tú puedes trabajar nuestros corazones para que el Espíritu nos muestre quién eres tú. Solo tú puedes aclarar nuestras dudas, nuestras angustias, como lo hiciste con Tomás, como lo hiciste con Felipe y con cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Dios, a creer en medio de las dificultades y en medio de las bendiciones, a creer en tu muerte y en tu resurrección, a creer en que tú das vida y la das vida en abundancia, a creer que tú eres el camino, el único, a creer en todas tus verdades porque ellas son ciertas. Oh Dios, ayuda a tu iglesia a creer. Es en tu santo nombre que oramos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén.